Hola, batería, bienvenido al canal. Messi en el Barcelona era, sin duda, el jugador más dormiloso de todos cuando se trataba de ir a la carga. No era un tipo que se quedaba en el medio gritando, armando revoluciones y haciendo discursos de vestuario. Messi era el que llegaba tranquilo, se ponía los zapatos, se tocaba el balón un par de veces y luego, en el momento clave, se volvía el más peligroso del partido. Cuando se habla de los compañeros de Messi en el Barça, la lista suena como un equipo de videojuego: Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, Alves, Piqué, Neymar, Suárez, un seleccionado de ensueño. Pero la verdad es otra. Messi no necesitaba que todos fueran las estrellas todo el tiempo, necesitaba que algunos se durmieran para que él pudiera despertar al partido. Xavi era el que siempre estaba alerta, pero no se le notaba. Siempre parecía que iba tranquilo, como si el partido fuera fácil, y de pronto, en 3 pases, el balón ya estaba en el área. Messi se hacía el dormido, esperando que el rival se confiara, y cuando Xavi enviaba el balón filtrado, ahí se despertaba, se movía, se posicionaba y aparecía para definir. Era como si Xavi fuera el despertador de Messi, y Messi solo se activara cuando el día se ponía serio. Iniesta era el que se quedaba en el medio, viendo, como si el partido fuera un documental. De repente, con un gesto, con un pase corto, desarmaba al rival. Messi se apoyaba en esa tranquilidad, mientras Iniesta calmaba el juego, él se guardaba, se dormía un poco, y cuando el equipo se abría, aparecía para dar el gol. Entre los dos hacían parecer que el Barça jugaba a cámara lenta, pero era precisamente eso lo que los hacía letales. Busquets era el prototipo del jugador dormido. No se le veía emoción, no se le veía esfuerzo, pero siempre estaba llegando al balón. Mientras el rival se creía que el centro del campo estaba vacío, Busquets se aparecía, cortaba, recuperaba y entregaba. Messi necesitaba a ese tipo de compañero, el que no se ve, pero que mantiene el juego ordenado para que él pueda irse a la siesta estratégica y solo despertar cuando el rival se descuide. Puyol era todo lo contrario, gritaba, corría, se rompía, se tiraba, se golpeaba. Era el que no se dormía ni un segundo, el que mantenía el nivel de intensidad. Pero ahí radicaba el truco, porque Puyol llevaba la adrenalina, Busquets la calma, Xavi la visión y Messi el descanso. Mientras unos se dejaban todo, otros se reservaban, y Messi se quedaba en ese punto medio, como si el partido fuera un juego de ajedrez y él solo se moviera cuando el oponente se descuidaba. Alves, por su lado, era el que nunca se dormía, pero siempre parecía que acababa de despertar. Subía, bajaba, se metía, se reía, se enfadaba, volvía a subir. Su energía era alta, pero Messi la usaba como un cableado. Cuando Alves se lanzaba al ataque, el rival se iba a por él, y Messi se quedaba más despejado, más tranquilo, más dormido, hasta que el momento de disparar llegaba. Y si se habla de Piqué, el jugador que parecía dormido porque siempre se lo veía tranquilo, murmurando, calmado, resulta que era el que dominaba la línea de fondo. Messi no se preocupaba por el déficit defensivo, porque sabía que Piqué, pese a su cara de boy a la play, estaba pendiente. Esa tranquilidad defensiva le permitía a Messi quedarse algo más relajado arriba, sin estar pensando en cada contra del rival. Cuando llegaron jugadores como Neymar y Suárez, el juego cambió un poco. Ya no era solo el Barça de Messi, Xavi e Iniesta, era un ataque de 3 monstruos. Pero incluso ahí Messi mantuvo su estilo dormido, no se ponía a marcar, no se paraba al medio gritando, no se transformaba en el capitán clásico. Se quedaba en su posición, esperando que el rival se confiara, y cuando el rival se acercaba, se despertaba de golpe, con un regate, con un pase, con un gol. La magia de Messi en el Barça era que, mientras sus compañeros se veían más activos, más gritones, más vivos, él era el que iba más tranquilo, más reservado, más dormido. Pero cuando el partido se ponía complicado, cuando el rival se creía que el juego ya estaba controlado, Messi se despertaba de golpe y le daba vuelta al partido. Y en el fondo, eso es lo que hacía que el Barça de esos años se sintiera tan infranqueable, porque el equipo entero podía estar aparentemente dormido, pero bastaba un gesto de Messi, un pase, un giro, para que todo el mundo se despertara. No era que el equipo jugara dormido, era que Messi sabía dosificar el esfuerzo, sabía cuándo activarse y cuándo dejar que los demás hicieran el trabajo. Así que si alguien dice que Messi era el más dormiloso cuando jugaba en el Barça, no es un insulto, es una verdad disfrazada de bromita,
era el que más guardaba la energía, el que más esperaba, el que más se hacía el de lado, y al final, el que más golpeaba. Porque en el Barça, mientras otros se veían despiertos, Messi era el que, en el momento justo, se despertaba y se llevaba el partido entero en la mano. Suscríbete Pecausa o estás durmiendo como Messi.